Bueno, como podemos ver aquí tenemos el diagrama de nuestro ejercicio. Nos dice que ingresa etano 150 kilogramos mol sobre hora y lo que nos sale es algo de etano, hidrógeno e acetileno. Entonces, lo que podemos hacer es ver el balance de la reacción química, que en este caso sería el etano, C2H6, lo que se genera, que es el acetileno, más el hidrógeno. ¿Qué es lo que se debe hacer? Lo que se debe hacer es igualar este balance de la reacción química. Entonces, aquí vemos que carbono tenemos 2 de moles, igual que acá. Esto ya está igualado, entonces vamos con el hidrógeno. Hidrógeno 6, hidrógeno 2 más hidrógeno 2 es igual a 4. Aquí ponemos el 2 para poder igualarlo. Entonces, 2 por 2, 4, más 2 es igual a 6. Ya lo tenemos igualado. De ahí lo que hacemos es sacar los datos de nuestro ejercicio. Vemos que tenemos esto que es la velocidad 150 kilomoles sobre hora, la conversión fraccionaria, que es igual a 0,80, y el primer literal nos pide la velocidad del flujo molar. Así que para poder hallar eso, lo que debemos sacar son los moles consumidos de cada una de estas reacciones químicas consumidas. Utilizamos esta ecuación. La conversión fraccionaria es igual a moles consumidas sobre moles suministradas. Entonces, moles consumidas va a ser igual a F por las moles suministradas. Le vamos a poner la letra S. La conversión fraccionaria es igual a 0,80, mientras que los moles suministrados viene siendo el etanol que ingresó. Entonces, 150 kilomoles sobre hora. Sacamos este resultado, 80 por 150. Nos vendría a dar 120. 120 kilomoles sobre hora. Estos son los moles consumidos del etano. De ahí lo que debemos ver es las moles consumidas del acetileno. Entonces, vemos que C2H2, vemos la relación de cuántos moles de esto se relacionan con el etano. Entonces decimos, aquí tenemos un mol, entonces un mol de C2H2 sobre un mol de C2H6. Esto lo multiplicamos para este resultado de moles consumidos, que es 120 kilomoles sobre hora de etano. Entonces aquí le ponemos kilo para poder simplificar. Entonces decimos kilomol sobre horas de etano se van con este. Entonces vendría saliendo el resultado: 120
kilomoles de acetileno. Para obtener los moles consumidos ahora del hidrógeno, hacemos que, como aquí vemos que tenemos dos moles, entonces 2 moles de hidrógeno sobre dividido para 1 mol de lo que ingresa, que es el etano, 1 mol de etano por 120 kilomoles sobre hidrógeno del etano. Entonces aquí antes del mol le ponemos kilo para poder simplificar como en la otra ecuación. Entonces decimos esto con esto se va y multiplicamos 2 por 120. Entonces esto sería hidrógeno es igual a 240 kilomoles. Bueno, lo siguiente que vemos es la condición de balance con reacciones químicas. Entonces decimos que entrada es más lo que se genera menos la salida y menos lo que se consume. Esto nos da un total igual a 0. Esto lo igualamos a 0. Entonces vemos que para el acetileno C2H2 nos dice que como esto es un producto, entonces aquí vemos que no hay entrada del acetileno, entonces ponemos 0 más lo que se genera es el resultado que sacamos acá, que es 120 kilomoles menos la salida menos no se consume, así que le ponemos 0. Esto nos da es igual a salida a 120 kilomoles de acetileno. Ahí para sacarlo del hidrógeno, la entrada es 0. Lo que se genera, como es un producto, es 240, que esto lo sacamos anteriormente, kilomol, menos la salida, que es lo que se busca encontrar, menos lo que se consume, que es 0. Entonces, esto nos da un total de 240 kilomol de hidrógeno. Ya. Para el siguiente, que es el etano, entonces C2H6 es igual, la entrada es de 150, ya que es lo que más 0, porque no se genera nada, menos la salida y menos a lo que se consume, que es ya lo que es 120 kilomoles sobre hora. Esto también ya lo calculamos. Entonces aquí nos da 150 menos 120, nos da un total de 30 kilomoles sobre hora de etano. De ahí para el flujo molar total
lo que debemos hacer es hacer la suma de 120 kilomol más, esto es del acetileno, más 240 kilomol del hidrógeno más 30 kilomol del etano. Esto nos da un total de 120 más 240 más 30 de 390 kilomol sobre hora. Este vendría siendo el total. De ahí, para sacar lo que nos pide el siguiente literal, que es el cociente entre las masas de hidrógeno y acetileno, lo que vemos es el valor del flujo de salida, que vendría siendo estos. Entonces aquí vamos a ponerle valor de flujo de salida para tenerlo presente. Entonces, para el hidrógeno nos dice que masa del hidrógeno sobre la masa del, esto vendría siendo los productos entonces del acetileno. Utilizamos esta ecuación. El número de moles es igual a masa sobre el peso molecular. Lo que hacemos aquí es, deseamos calcular la masa, entonces masa es igual, despejamos, número de moles por el peso molecular. Para poder hallar esto, vemos que el peso molecular del hidrógeno vendría siendo 1 gramo sobre mol. Lo que necesitamos hacer antes de continuar es convertir todos estos kilomoles en moles únicamente. Entonces decimos 120 por 1000 nos da, es igual a 120.000 moles de acetileno. Lo mismo acá, sería 240 por 1000, 240.000 moles de hidrógeno, y acá sería 30 por 1000, 30.000 moles de etano. Ya listo. Entonces lo que hacemos aquí es lo siguiente: reemplazamos esto, entonces masa, para ver la masa del hidrógeno, es igual al número que vendría siendo lo que obtuvimos de salida, que es esto, 240.000 moles de hidrógeno por el peso molecular. Como vemos, teníamos hidrógeno, tenemos el 2 aquí, entonces 2 moles por el peso, que es 1 gramo sobre mol. Entonces aquí obtenemos el resultado.
2. Esto nos da un total. La masa vendría siendo del hidrógeno a 480.000 gramos de hidrógeno. Dihidrógeno, porque es 2. Y ahora para ver la masa del acetileno, entonces decimos que masa del acetileno es igual a lo que obtuvimos aquí de salida, 120.000 moles por 2, que vendría siendo el carbono, el peso molecular, que en este caso vendría siendo 12,01, eso se puede ver en la tabla, más el hidrógeno, que tenemos que es 2 moles, y su peso molecular, que vendría siendo 1 gramo sobre mol. Entonces sacamos el resultado de la masa. Por 2 por 12,01 más 2. Esto nos vendría a dar un total de 120.000. Entonces sacamos el resultado de la calculadora. Entonces 120.000 por 2 por 12,01 más 2. Esto nos da un total de 1 gramos del acetileno. Ya para calcular lo que nos pidió en el segundo punto, que es el cociente entre masas, entonces entre la masa del hidrógeno y la masa del acetileno, entonces decimos, para no tener tantos números, entonces convertimos estos gramos en kilogramos y lo hacemos dividiendo para 1000. Nos da 480 kilogramos de hidrógeno sobre esto de aquí, kilogramos, 31.224 kilogramos de acetileno. Eso nos da un total de 0,01537 kilogramos. Y esto vendría siendo para nuestro segundo punto. Para el tercer punto nos dice que calcular la masa molar promedio. Entonces para el hidrógeno nosotros vemos el valor que es 240, que es lo que obtuvimos acá. 240
kilomol sobre 390, que es el flujo molar total. Para obtener cada uno de estos lo dividimos para el flujo total, molar total. Entonces, kilomol y sacamos el resultado. 240 dividido para 390 es igual a 0,615 kilomol. No nos olvidemos de las unidades. Para el acetileno hacemos lo mismo, vemos cuál fue nuestro resultado. Que era 120 kilomol sobre 390 kilomol. Esto nos da un total de 120 dividido para 390 es igual a 0, nos dice 3076, entonces ya lo redondeamos y le ponemos 8 kilomol. Lo mismo hacemos para el etano. Entonces el etano era 30 kilogramos mol. Lo dividimos para 390 kilomol. Esto nos da un total de 30 dividido por 0,077. Lo redondeamos. Kilomol. Bueno, para sacar el literal, lo que vamos a hacer es que masa es igual, hacemos una sumatoria de todo esto que hemos sacado. Entonces, del acetileno y del etano, entonces vemos que molar promedio, el hidrógeno vendría siendo 0,615 lo multiplicamos por los moles, que en este caso serían 2 kilogramos sobre kilomol, más, ¿cuál es el resultado de este? Es del acetileno 0,308 por, aquí sacamos el peso molecular del acetileno. Lo podemos buscar en internet o si no lo sacamos nosotros. Así que nos dice que el carbono vendría siendo 12, vendría pesando 12 por los moles que están aquí, 2, vendría siendo 24. Del hidrógeno, su peso es 1 por los moles, 2. Esto nos da un total de 26 kilogramos sobre kilomol, más 0, esto es del etano, 0,077 por, lo mismo hacemos, 12 es el peso, por 2 vendría siendo 24 peso del hidrógeno, entonces aquí vendría siendo 6 y nos da un total de 30 kilogramos sobre kilomol. De ahí sacamos el resultado en nuestra calculadora. Vemos que 0,115 por 2 más
0,308 por 26 más 0,077 por 30. Esto nos da un total de 11,548 kilogramos sobre kilomol. Y este vendría siendo nuestro resultado para el literal B. Entonces, para el literal C, nos dice que nos pide calcular la velocidad del flujo másico de la acetilena. Entonces, 1120 kilogramos sobre hora. Eso ya nos dio en el anterior literal de la acetilena. C2H2. Y esto es todo de nuestro ejercicio. Muchas gracias.